la goma, sí, la goma. Efectivamente. Los famosos enganches. El enganche se llamaba enganche a un contrato, ¿no?, de trabajo que se Que llevaba. vienen a ser los contratistas de ahora. Ahora, Pero las condiciones eran... No, pésima. Para Santa Cruz, la goma elástica, la gente cree que la goma elástica fue de gran beneficio para Santa Cruz, nada más lejano de la verdad. La goma elástica fue una economía de enclave que desarrolló el noreste, el noroeste de Bolivia, Cacho de la Esperanza, Ribera Alta, todo lo que fue de Bacadíes y posteriormente de la Casa Suárez y Hermanos y de mucha otra gente que hizo allá sus barracas gomeras. Para Santa Cruz, la migración de tanta mano de obra fue muy penoso. Claro. ¿No? Fue muy penoso porque Santa Cruz carecía de mano de obra. O sea, éramos una carencia crónica de mano de obra. Y a partir de 1880, cuando ya se descubre, digamos, la navegación del río Beni y empieza el mayor momento de explotación de la goma elástica, esos 30 años, Santa Cruz se desangra. ¿No? Y ahí se crea la defensa social, ¿no? La defensa social de mercado, que va a buscar justamente ponerle fin al enganche. Incluso vamos a ver nosotros que los cruceños desde 1900 están pidiéndole al gobierno que le ponga fin a la explotación humana. Y el gobierno va a negar, ¿no? Va a negar tanto el pongueaje en el occidente como el enganche en el noreste y en el noroeste de Bolivia. La defensa social creo yo que es un movimiento importantísimo de mercado que va a lograr... ¿Cuál mercado? Se me ha ido el nombre, pero ahora me voy a acordar. ¿Mercado Aguado? No. De Nemesio, ¿sí? Creo que es Nemesio, el de principios de siglo, crea la defensa social, el que trae a Warnes y todo eso. Ya. Y ellos van a luchar contra el enganche, ¿no? Porque el enganche... Esa también es otra lucha social. Es una lucha social. Habían comedores populares, ¿no? La verdad que la Santa Cruz del siglo XX va a ser una Santa Cruz con muchísimos movimientos populares. Considero que la defensa social en la primera década y las primeras 2 décadas va a cumplir un rol importante. Y de ahí ya los cruceños pues estábamos marginados, Carlos, ¿no? No teníamos ferrocarril, no teníamos vías de comunicación, no había nada. El resto de Bolivia se comunicaba con Perú, con Chile, con Argentina por vía férrea, entre ellos, nosotros luchando. Y comienzan sí a surgir en Santa Cruz las sociedades mutuales, ¿no? O lo que se llamaban simplemente las sociedades, que todavía quedan algunos resabios, Sociedad 21 de Mayo, Mutual Santa Cecilia. Hay ¿no? por allá, sí, por la Santa Cecilia de los músicos, hay por allá por la... En la calle 21 de Mayo. Sí, no, y hay otra allá por la zona del mercado, Los Pozos, hay muchas sociedades. Una mutual que todavía, esa debe ser la que quedó casi como un retrato, porque incluso tiene unos tambos, es como una especie de tambo. Mire, las mutuales pues van a la 6 de agosto, pasamos debe para ser la de Carnaval, pasamos Bickenbach. por ahí sí. Estas sociedades mutuales es una manera muy interesante de organización de las clases populares cruceñas. Es interesantísimo. La gente dice, ay, ¿para qué servía la sociedad mutual? Para un nicho en el cementerio. Pero tenga un nicho en el cementerio cuando lo necesite, ¿no? Si el día de hoy es difícil. Las sociedades mutuales funcionaban muy bien, Carlos, funcionaban bien en los barrios estaban organizados en estas sociedades, si alguien se enfermaba conseguían los dineros, ¿no? La situación de Santa Cruz no era una situación penosa, había ausencia de vivienda, por ejemplo, todo lo que es los años 20, los años 30, hay una deficiencia de la vivienda. La gente vivía hacinada en tantos tambos que habían, no había la propiedad de los terrenos, ¿no? Pero eso es importante, el tambo también juega un porque rol fundamental. él donde están todos, ¿quién vive en el tambo? Viven los artesanos. Los argentinos lo llaman los conventillos, ¿no es cierto? Los mexicanos la vecindad, pero vienen a ser lo mismo. El tambo, claro, para los argentinos el tambo es el tambo de leche, ¿no? Donde ser una leche, no. Para nosotros claro, el tambo es una serie de cuartos donde en un cuarto vive una familia completa. Y ahí se asociaban. Y viven hacinados. Claro, ¿no? y se asociaban los que eran casi siempre del mismo oficio. Y ahí se comienzan a formar los gremios. Es muy interesante el siglo XX cruceño en la organización. Incluso
antes de que en el año 36 se acepten los sindicatos, ya desde el año 20 estamos viendo los cruceños pidiendo las agrupaciones obreras, las sociedades, los gremios, las mutuales, van a ser asociaciones de artesanos, ¿no? Se crea el gremio de los impresores, hay una gran cantidad de organización obrera. ¿Mujeres en esa época? Muy pocas, pero también se están organizando. Pero lo importante además aquí es que los grandes nombres, digamos, los hombres renombrados de las élites están organizando también estas sociedades obreras. Viene la Guerra del Chaco, y la Guerra del Chaco, pues, entre el 28, que empieza, digamos, los primeros conflictos con la Laguna Pitiantuta, y hasta el año 35, que termina el conflicto, todo queda como que parado, ¿no? Pero a fines del 35 otra vez comienzan a surgir con muchísimo más fuerza. Después de la derrota, ¿no? Después de la derrota, y ahí surge la figura de Adolfo Román Hijo. Adolfo Román Hijo con y la Unión Obrera, ¿no? Comienza Ese a surgir, es un líder Sí, es un líder sindical, un líder obrero, un pintor, impresor, viene de esas áreas, y él va a ser constituyente. Imprentero. Claro, va a ser constituyente de la Constitución de 1938. ¿Cómo logra ser constituyente? Por la votación, claro, por la votación. El mundo obrero está eligiendo, el bloque Oriente, también hay un bloque socialista, que están planteando las necesidades. El socialismo no es ajeno a Santa Cruz. El desarrollo del movimiento socialista también tiene hombres importantes, ¿no? Qué sé yo, pienso a finales de los años 30, por ejemplo, incluso a Rómulo Herrera, rector de la universidad, las ideas del socialismo están debatiéndose. ¿Se hablaba de Ibáñez en el 30? No. Y, por ejemplo, un hombre interesantísimo que viene más bien del trotskismo es Rafael Chávez Ortiz, hermano de Ñuflo Chávez Ortiz, ¿no? Del que fue presidente, vicepresidente de Bolivia, hermano de Omar Chávez, el creador del Comité de Obras Públicas. Rafael Chávez Ortiz en 1939 tiene un artículo que se llama Los problemas del Oriente Boliviano. Ese artículo es pues un ejemplo claro del pensamiento político y filosófico que se está desarrollando en Santa Cruz. Ya. Después de la guerra ya van a surgir con mucho más fuerza, ¿no? Estoy pensando en, qué sé yo, en Humberto Vázquez Machicados, todo este grupo de intelectuales que está pensando en la problemática cruceña. No es que la problemática cruceña nadie la pensó, la están pensando. Surgen filósofos, historiadores, novelistas, ¿no? Que están planteando a través de su novela, sí, la década del 30, están planteando a través de su novela. Usted me decía mujeres, pienso por ejemplo en doña Blanca Catera de Herrera, esposa de don Rómulo Herrera. Ella ya... ¿A usted le fascina esa mujer? Sí, porque leo sus cuentos y es una mujer que ya nos muestra los problemas de la mujer en Santa Cruz. Una mujer muy olvidada, ingratamente olvidada por nosotros los cruceños y por supuesto por el resto de Bolivia, ¿no? Pero comienzan a surgir, hay esos debates, ¿no? Qué sé yo, el profesor Sixto Montero Hoyos, después en toda la década de los años 40, pienso en el periódico El Inquilino, ¿no? En el que defendían los derechos de los inquilinos, y eso era por la necesidad urgente de la vivienda. Pienso, por ejemplo, en el proyecto de Seller y Moser, construir viviendas, las que pocas que quedan, porque las han tumbado para hacer edificios en la calle Cochabamba, que tenían una misma tipología. Seller las hace primero para sus ejecutivos, pero también ya están pensando en la construcción de viviendas para sus obreros, ¿no? Porque hay problemas serios, Carlos, hay problemas del hacinamiento. El tambo es pues el espacio de la germinación de esas ideas, ¿no? Creo que un buen trabajo es el que hizo Carmiña Sanabria y Manuel de la Fuente, que publicó 6 en 3 tomos, Historia del Movimiento Obrero en Santa Cruz. Merece la pena, ojalá, no creo que Segis lo republique, pero sí es un muy buen trabajo de toda esta década del 30 y el 40, que es una década de mucha efervescencia del movimiento obrero, de los movimientos populares. Lamentablemente, Adolfo Román Hijo lo asesinan, muere, se cae en un precipicio de algo, ¿no? ¿De qué año? En el 40, después de la constituyente, pero de cualquier manera esas ideas quedan. El gremio de los
de los peluqueros, ¿no? Pensar que Virgilio Vega, el diputado obrero que es elegido por el MNR, viene también de estos gremios. Ahora, lo que sí es, ya hay médicos, pienso en el doctor Bolan, por ejemplo, ¿no? Que él comienzan a realizar una verdadera trabajo con las clases populares, ¿no? La llegada de Bolan a la maternidad va a permitir que nazcan más niños, que mueran menos mujeres. Su esposa también era pediatra, vienen los dentistas, comienzan a hacer un trabajo importantísimo a través de estas mutuales, sociedades, en las noches, para mejorar la situación de la vida obrera. Y pienso, por ejemplo, en don Leonor Rivera Arteaga, un hombre que desarrolló un pensamiento humanista importante, la necesidad de crear una ciudad a nivel humano, una sociedad con servicios sociales, una sociedad con educación. Entonces, todos los planes de desarrollo de Santa Cruz, lástima no está con nosotros Ana Carola Traverso, que los ha trabajado también, tienen insertado el tema de las condiciones de las clases populares. Los cruceños no lo dejamos de lado, ¿no? O sea, todo lo social está presente en la construcción de Santa Cruz. No hay, o sea, la Santa Cruz de los 30 y de los 40 es una Santa Cruz muy social, ¿no? Es una sociedad pobre, por supuesto que había gente rica, pero las grandes mayorías vivían. No quiero repetir la frase de René Moreno, pobres como el sol y bellos como... ¿Cómo es? Bellos como el sol y pobres como la luna. Pero, digamos, las diferencias sociales no eran abismales. Sí, claro, habían diferencias de estatus, pero todavía no habían diferencias sociales. Todos iban a la misma escuela, todos los niños iban al Nacional Florida, no había más, digamos, no habían esas escuelas privadas o de niños más ricos. Había unos curas importantes también. Santisteban, Belisario Santisteban. El CREAS, ¿no? El padre, el Monseñor Santisteban, crean también el colegio seminario que estaba ahí justo donde era su casa, que ahora es un garaje. Frente a lo que es Pauker, para que la gente se ubique. Exactamente frente. Ahí. Ah, claro, esa escuela es la crea para niños pobres. Yo estuve cuando se cayó. Y ya no, y nunca más hicieron nada, ¿no? No, la volvieron a arreglar, pero después ya... No sé de quién es el predio. Sí. Es de la familia. Ah, es de la familia. Sí. De cualquier manera, había todavía, pienso, digamos, en Mercado pero Aguado, fue todo su legado. Él deja el hospicio para niños huérfanos. Él tenía mucho dinero. 117 inmuebles le deja al municipio, que hoy día muchos ya han sido quitados, quién sabe por quién, ¿no? Sí. Y el objetivo era que el municipio alquile esos inmuebles para mantener a los huérfanos, ¿no? Claro. Y los huérfanos donde está ahora el colegio, el asilo, ¿no? Y sigue habiendo. Sigue habiendo, y está el colegio Victorino Rivero, ¿no? Daniel Rivero, Monseñor, Daniel que es una Rivero, escuela técnica. Es una escuela, ¿no? Ahí vemos también, pero son hombres que están pensando en la problemática social. El pensamiento cruceño Santa Cruz va a generar un pensamiento político y social importante, ¿no? Pero evidentemente llega la revolución del 52 y todo este movimiento obrero es cooptado, surge la COT, se los traga, ¿no? Y de pronto el cogobierno obrero, creo yo, que mata pues al movimiento obrero, ¿no? Porque los obreros cogobernaron con el MNR hasta el 64. Pero como dice Ana Carola, se da la revolución de la reforma urbana, que es un ejemplo en el mundo, de cómo se hizo. Más allá de que la gente lo quiera o no lo quiera, Luis Sandoval Morón, todas las otras cosas que puedan haber pasado en lo político, pero la reforma urbana ideada o planteada por Luis Sandoval Morón es muy importante, Paula. Y no solamente la reforma urbana, paralelo a eso surge el Comité de Obras Públicas, ¿verdad? Surge el plan regulador. Entonces ya es una ciudad que se está pensando. ¿Estaba pensado el Comité de Obras Públicas? El Comité se crea en el 64, en el 32 ya hay el primer comité. Eso le iba a decir, es del 30. En el 32, en el 44. La década del 40 es una década muy fructífera. Santa Cruz está esperando que lleguen los dineros para su transformación, cosa que no llega nunca, ¿no? Llegan nunca. Ya con la ley de Bush
de las regalías ya comenzaron a organizarse para cuando llegue. Exactamente. Comenzaron a pensar, pero no llegó nunca el dinero. ¿Qué valor tuvo Bush para Santa Cruz más allá de la ley? Yo creo que Bush es el padre de la Santa Cruz moderna. No se puede entender la Santa Cruz actual sin Germán Bush. Para mí, Velasco, que es muy poco conocido entre nosotros, pero Bush es un hombre que él pensó la Santa Cruz en dimensión continental. No es que piensa su Santa Cruz pequeñita, de que no sale de su frontera. Firma los tratados con Brasil y Argentina, firma los ferrocarriles. Él sabía que eran necesarios los ferrocarriles para el desarrollo de Santa Cruz. Él y Toro habían aprobado el movimiento, el sindicalismo en el año 36, la creación de yacimientos, la reapertura de la Universidad Gabriel René Moreno. En esto la Universidad Gabriel René Moreno es muy ingrata porque tiene un auditorio Marcelo Quiroga de Santa Cruz que no hizo nada por la Gabriel y no tiene nada que se llame Germán Bush Becerra. Cuando él, salvo que está en la avenida Bush, el campus, este hombre fue el que reabrió la universidad. Si hay alguien que se puede considerar el padre de esta Santa Cruz, yo creo que es Germán Bush. Germán Bush, un hombre visionario que se dio cuenta de la dimensión continental del departamento. Y raro, porque él se va a La Paz en joven y casi que no vuelve. Bueno, pero es que él, como él dice, la guerra me encontró en el Chaco, Por eso le digo, ¿no? La guerra lo encontró en el Chaco y de ahí el poder y muere de la manera trágica como muere Germán Bush, pero una muerte inexplicable ¿no? Inexplicable, pero si hay algo que nosotros te podemos decir, hay un antes y un después. No es un antes y un después de la guerra del Chaco, es un antes y un después de Germán Bush. Germán Bush es el hombre, y en Santa Cruz, por supuesto, Froilán Calleja Castro, ¿no? Claro. Una leyenda viva. Don Froilán Calleja Castro es el que dirige la guerra civil del 49, Santa Cruz fue bombardeada, ¿no? Esa es la del 49. La del 49. Él también es un hombre que ya están pensando la Santa Cruz moderna, ¿no? Y por supuesto, como le decía... la guerra del 59, del 49 también fue importante todo lo que se genera en Santa Cruz. Todo, ¿no? Ovidio Roca, ¿no? Ovidio Barberí, después hay esas luchas internas dentro del mismo MNR que acaba, digamos, con esa generación Edmundo Roca de hombres. Dicen que era un hombre excepcional. Edmundo Roca, también. Arredondo, ¿no? Sí. Son hombres que... Dice que era un hombre excepcional. Era un hombre excepcional. Pero le digo, esa lucha entre los Barberí y los Roca termina matando a ambos, y yo creo que hombres muy importantes se perdieron en guerras intestinas, ¿no? Dentro del mismo partido. Pero de ahí le permite a Luis Sandoval Morón surgir más rápido. Probablemente, Carlos. Que también venía del campo popular, mucho más popular que Roca y Barberí nos vienen del campo de la popular, élite, vienen de la élite, ¿no? El que viene de Valle Grande, ¿no? Sandoval y bueno, probablemente si hubiera sido de la élite no hubiera sido capaz de llevar a cabo la reforma urbana que llevó, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Y de ahí vienen las luchas cívicas. ¿Por qué es tan importante entender el proceso de la reforma urbana como un proyecto pacífico, que se dice, y además que finalmente logró ordenarla esta ciudad? Yo creo que el tema del inquilinato, el tema de los tambos, era ya un problema social muy grande, Carlos. No había tenido la posibilidad de explotar, digamos. Y la reforma urbana va a disipar ese problema. Comienzan a utilizar las tierras del segundo anillo para afuera, ¿no? Comienzan a crearse los barrios, la mayoría son barrios obreros, ¿no? Barrios de maestros, de fabriles. Piense usted que son barrios de gente que no tenía. La explosión demográfica ya empezaba en Santa Cruz, ¿no? Es esa Santa Cruz que sí tiene 42.000 habitantes, pero en el 66 va a tener 80.000 y de ahí va a tener 250.000 y ahora tiene más de 2 millones, Carlos, ¿no? Entonces sí, esa gente tuvo la capacidad de paliar un problema social que podía haber terminado peor y no terminó gracias a la reforma urbana. La reforma urbana de Sandoval Morón va a terminar con el problema del inquilinato y va a hacer que nuestra ciudad pues sea un modelo, ¿no? Porque el plan regulador es un modelo de esa ciudad armónica, porque en Santa Cruz usted... El Comité de Obras Públicas tenía su plan regulador. Tenía el plan regulador, ¿no? Donde participaban todos las empresas, participaban también. Ese era un directorio sumamente
amplio, todo el mundo estaba, ¿no? Yo creo que ese era el espíritu de la Santa Cruz. ¿Sabe qué se me antoja? Claro, porque el Comité de Obras Públicas era departamental. Sí. Inicialmente, que también se encargó de lo municipal. Inicialmente pero el plan había regulador, que resolver. claro, el plan regulador era una cosa eminentemente urbana, capitalina. Y yo el otro día escuchaba cómo solucionaron Mocus en Colombia y algunos otros en Perú y en Curitiba. Y pensando yo para este programa decía, al final de cuentas, nosotros lo hicimos con el plan regulador. Y lo hicimos antes. Es decir, los llamamos a todos los actores y les dijimos, bueno, ¿qué queremos y para dónde le echamos? A lo mejor hace falta una cosa nueva de esa, hacerla con muchos más actores, pero el plan regulador estaba integrado por todos. Eso es lo que lo hace único en el continente. Claro. No hay otro ejemplo, ni en Bolivia, ni en el resto del continente, de un plan regulador que sea capaz de estructurar una ciudad como se estructuró esta. Ahora, Carlos, los ciudadanos de esa Santa Cruz estaban dispuestos a cumplir la norma. Los ciudadanos de la actual Santa Cruz quieren que se vaya el vertedero porque ellos llegaron después que el vertedero. Pero también eso es una ausencia de autoridad de quien debe imponer la autoridad, ¿no? O sea, hoy tenemos problemas con los micreros y cuando usted le dice por qué lleva el quinto pasajero y por qué gano menos y la vida humana, no importa la vida humana, claro, ¿no? La Santa Cruz de los años 50 y de los años 60 era una Santa Cruz que pudo, primero porque era más pequeñita, pero tuvo la capacidad de ir construyendo esa ciudad. Redes sociales. Y yo me atrevería a decir que incluso hoy en la villa y en el plan se mantiene, se ha replicado el modelo, ¿no? No tan exitoso que hay que hacer reajustes y todo lo demás, es verdad, pero creo que hemos logrado, a pesar de todo lo que digamos, a pesar de que mucha gente dice, del cuarto anillo para afuera, o sea, el cuarto anillo es una frontera mental más que una frontera real, ¿no? Es verdad eso, porque en realidad la verdadera frontera está en el 9º, ¿no? O en el 11 o no sé dónde, pero sí, el cuarto anillo ya es esa frontera ideológica y simbólica, sobre todo que utilizó el movimiento del socialismo, para decir todos los que están dentro del cuarto anillo viven bien y los de fuera viven mal. Sí. Creo que es una frontera ideológica más que real. Y bueno, la ciudad ya va a tener 3 puentes y ya cruzó el río. Sí. Le pido un corte, ¿eh?